Muchas gracias, Andy. Muy buenos días a todos y todas que nos siguen el día de hoy dentro de estas conferencias magistrales que estamos brindando por motivo del tercer aniversario del módulo corporativo laboral de nuestra Corte Superior de Justicia, y asimismo por motivo de la implementación de la nueva Ley Procesal de Trabajo en este distrito judicial. Al respecto, tenemos que referir que dentro de estas celebraciones por este nuevo aniversario conlleva a desarrollarse una capacitación intensiva que va dirigido hacia los magistrados como al personal jurisdiccional y administrativo que forma parte de este módulo. Asimismo, de estas grabaciones se van a servir la comunidad jurídica en general, que pueden acceder a los videos que van a estar colgados en nuestras plataformas digitales de la Corte. Quiero agradecer el día de hoy, extendiendo el saludo al presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, el doctor Miguel Guamaní Chávez, al doctor Alejandro Navarrete Maldonado, que es un destacado docente en estos temas en materia laboral y procesal laboral, el mismo que abordará un tema que siempre ha tenido una distinción en cuanto a lo que es el ámbito laboral, como es la carga de la prueba. Evidentemente que abordarse la carga de la prueba desde una concepción del proceso laboral es distinta a cómo puede ser tramitado dentro de un proceso civil o un proceso de cualquier otra naturaleza, porque la propia normatividad, como lo va a explicar el doctor a lo largo de su disertación, es distinta y trae una connotación diferente tanto para los juzgadores como para las partes procesales al momento de presentar su demanda o su contestación y tratar de probar cada uno de los fundamentos, de las preposiciones fácticas en torno a las cuales se van a construir cada una de las mismas. Extendiéndole el saludo, doctor Navarrete, ya como le señalé el presidente de la Corte, y asimismo nuestro agradecimiento personal por el día de hoy haber aceptado la invitación, acompañarnos y permitirnos que todos podamos servirnos de esa información que nos brindará el día de hoy a lo largo de su valiosa disertación el día de hoy. Muchas gracias y nuevamente le extendemos nuestro agradecimiento. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la presentación, doctor. Bueno, es un gusto compartir con cada uno de los presentes y a tratar un tema que sobre todo espero que las ideas que le traslade puedan servir para, de alguna manera, contribuir a la labor de justicia en el marco de la tarea que siempre tiene el Poder Judicial, ¿no? Vamos a conversar un poco sobre carga de la prueba, sobre deberes de colaboración procesal y también las presunciones legales. Y específicamente es una pregunta, digamos, con la que nos planteamos este tema: ¿cuál es la mejor respuesta en los procesos laborales? Que dependerá, como lo veremos, más que todo de las circunstancias de cada proceso. Bien, comenzando con lo primero, ¿no? Sobre la carga de la prueba. Es importante entender cuál es el concepto de carga de la prueba. A veces asumimos que la carga de la prueba hace referencia a una carga de aportación probatoria, y no es así. La carga de la prueba no es una carga de aportación probatoria. La carga de la prueba no es una orden a las partes para que ellos de alguna manera establezcan la prueba que deben de presentar en el proceso. No es una obligación a las partes para que presenten una prueba. La carga de la prueba no te dice que el demandante debe presentar esta prueba o que el demandado debe presentar esta prueba. No lo dice. La carga de la prueba es una regla de juicio. La doctrina más autorizada reconoce su característica de regla de juicio, ¿no? Una regla de juicio que ciertamente va a tener por objeto garantizar que se emita una sentencia con un pronunciamiento sobre el fondo y que le dicta al juez cómo debe de fallar cuando determinado hecho no se encuentre probado en el proceso. Entonces es una regla de juicio dirigida al juez, que le va a decir, en otras palabras, quién pierde el juicio. Entonces la carga de la prueba te responde esa pregunta. ¿Quién pierde el juicio en caso de no estar probado alguna situación en específico? ¿No? Y hay que entender dicha situación. Por eso es que se habla que la carga de la prueba, al ser naturalmente una regla de juicio, es una regla residual o una regla contingente. No es así una regla necesaria. Lo ideal dentro de un proceso judicial es que los hechos expuestos por las partes se encuentren probados.
de manera directa o a través de indicios, pero finalmente se encuentren probados. Solamente cuando no se encuentren probados los hechos es cuando opera la carga de la prueba. Por eso se habla de un carácter residual o de un carácter contingente. En ausencia de hechos probados, en ausencia de convicción de parte del juez, es que se aplica la carga de la prueba. Entonces, la carga de la prueba solamente va a ser aplicable cuando no exista convicción del juez respecto a los hechos probados, con la finalidad de que él pueda emitir un pronunciamiento sobre el fondo. En relación al litigante, la carga de la prueba tiene un rol meramente informador, porque ya será el interés, ciertamente, del litigante el que promueva en realidad cómo debe de presentar su demanda, su contestación y las pruebas que deberá de acompañar a esta para evitar que los efectos que le puedan ser perjudiciales por aplicación de la carga de la prueba como regla de juicio le resulten adversos. ¿Sí? O sea, la carga de la prueba ante el litigante, desde su vertiente subjetiva, tiene un rol informador. No le dice que está obligado a presentar una prueba. Es el interés del litigante el que finalmente, reconociendo en cómo puede fallar el juez ante determinada ausencia de prueba, que motivarán entonces la presentación de las mismas. Cuando hablamos que la carga de la prueba es una regla contingente, y esto es algo que también ha establecido no solamente la doctrina autorizada, sino que el proyecto de reforma del Código Procesal Civil lo ha señalado así, ¿no? Hace mención precisamente a que la oportunidad para poder hacer referencia a la carga de la prueba es al final de una sentencia o al final de evaluar finalmente un caso, ¿no? A veces cometemos, digamos, un error o ver las cosas finalmente al revés y partir nuestro análisis como jueces o como litigantes desde la carga de la prueba. No, la carga de la prueba por su carácter residual precisamente tendrá que ser analizada al final de la sentencia, al final del caso. Cuando los hechos no estén probados, ahí recién aplico la carga de la prueba. Cuando el juez no tiene convicción, ahí recién, para poder saber contra quién y hacia quién fallo, aplico la carga de la prueba. Y el código, o el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, precisamente de manera ilustrativa, le dice que el juez debe de evaluar la carga de la prueba no al principio, sino al final de su sentencia. A veces en estructuras de las sentencias, precisamente partimos de la carga de la prueba. Y desde la teorización de lo que es o de su carácter residual o contingente, no sería, digamos, o no guardaría una coherencia con el orden proposicional de lo que realmente es una carga de la prueba, ¿sí? Entonces, finiquitando o definiciones, en este punto es importante tener en cuenta que la carga de la prueba constituye entonces una regla de juicio que será analizada por parte del juez al final, una vez que no adquiera convicción de los hechos, ¿no? Una vez que no adquiera convicción de los hechos. ¿Para qué? Para poder saber contra quién fallo, ¿sí? Dado su carácter de regla contingente o regla residual. La carga de la prueba contiene además una serie de reglas, ¿no? Hay reglas generales y reglas específicas que finalmente han sido reconocidas en la nueva Ley Procesal de Trabajo. El artículo 23 establece finalmente esta, ¿no? Como regla de juicio, y contempla ciertamente la primera regla general, ¿no? Que es la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quien contradice alegando hechos nuevos, ¿no? Que finalmente es la carga de la prueba que reconoce de manera genérica el Código Procesal Civil. Sin embargo, ha establecido también un mecanismo de distribución de riesgo bastante oportuno para la característica de los procesos laborales, ¿no? Y, por ejemplo, ha establecido cuál es la carga de la prueba en relación al trabajador y cuál es la carga de la prueba en relación al empleador, ¿no? En el caso del trabajador, por ejemplo, la carga de la prueba es la existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto constitucional o legal, el motivo de nulidad invocado, el acto de hostilidad padecido y la existencia del daño alegado. Cuando hablamos de la carga de la prueba al trabajador, ¿sí? Implica finalmente
que si estas circunstancias no están probadas en el proceso, quien va a terminar perdiendo el caso es el trabajador. Por eso la característica regla de juicio es la carga de la prueba. Ahora, dentro de la teorización es bastante relevante poder entender por qué el carácter residual de la carga de la prueba es importante tenerlo en cuenta al momento de resolver casos. Porque si yo parto mi análisis de la carga de la prueba, lo que voy a hacer es exigirle al trabajador que me presente alguna prueba que determine, por ejemplo, la existencia de la fuente normativa de un derecho distinto al constitucional o legal. Si, por ejemplo, la fuente de derecho que estoy invocando es un contrato, voy a tener que exigirle al trabajador que me presente el contrato. Si es un convenio colectivo, voy a tener que exigirle al trabajador que me presente el convenio colectivo. Y esa exigencia no es una respuesta a la carga de la prueba. Porque ver las cosas así implicaría entender que la carga de la prueba es una carga de aportación, y no es así. Porque esta prueba de la fuente normativa de derecho alegado puede ser incluso aportada por la contraparte. El convenio colectivo puede ser quizás aportado por la parte demandada. El convenio colectivo o el contrato puede ser también aportado por la parte demandada. Y en ese caso, aunque el trabajador no haya sido quien presente dicha documentación, no va a perder el juicio si es que la contraparte lo ha presentado. Pero si ninguna de las partes lo presenta, ni el demandante ni el demandado presenta, por ejemplo, el contrato o el convenio colectivo, entonces sí va a perder el juicio el trabajador porque la carga de la prueba le es atribuible a él. Espero se haya entendido esta situación y por qué es que la carga de la prueba no es el punto de partida del análisis. Porque es que la carga de la prueba no es lo mismo que una carga de aportación probatoria. ¿Por qué la diferencia finalmente en esto, no? Porque si partimos el análisis de la carga de la prueba y entendemos que su rol es dictar las pruebas que las partes deben de presentar, pues el solo hecho de no haber presentado el contrato o el convenio colectivo ya determinaría que el trabajador pierde el juicio. Y eso no es correcto. Esa prueba pudo haber sido aportada por la parte demandada y el trabajador no tendría efectos adversos ante la falta de aportación de dicho documento, ¿no? Entonces, para que se entienda y queda finalmente finiquitado el asunto de por qué se trata de una regla de juicio y una regla de carácter residual o contingente, y no así pues una regla principal, ¿no? En relación a la carga de la prueba. La carga de la prueba ciertamente ha sido pensada no desde un mecanismo de inversión en el plano laboral, sino desde un mecanismo de facilitación probatoria y una adecuada distribución del riesgo. Y es por esa razón que en el inciso 3 del artículo 23 precisamente se reconoce cuál es la carga de la prueba del empleador y de alguna manera se le traslada sobre todo el cumplimiento de obligaciones, ¿no? Por ejemplo, el pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, inexigibilidad, etc. Si, por ejemplo, un trabajador demanda el pago de gratificaciones legales, ¿ya? Y de alguna manera el empleador no aporta pruebas relacionadas a acreditar el pago de dichas gratificaciones legales, esta regla de juicio hará que pierda finalmente el proceso el empleador, ¿no? Entendiendo que la carga de la prueba del cumplimiento de las normas legales recaería en él. Entonces, esto nuevamente lo decimos bajo un mecanismo de distribución de riesgo, no exactamente bajo un mecanismo de inversión, porque habrán de alguna manera obligaciones probatorias o documentos que va a tener que presentar la parte demandante, ¿no? Y como vemos, hay incluso una carga de la prueba que está directamente dirigida al trabajador demandante. Pero sí hay un mecanismo de facilitación que se orienta finalmente a la tutela del trabajador, entendiendo que aquella carga de la prueba que él es atribuible al empleador tiene sobre todo vinculación con el tipo de información que domina ¿no? El empleador es quien maneja finalmente el control de los pagos, el que maneja finalmente el cumplimiento de las obligaciones laborales, etcétera, con lo cual entonces esa parte de distribución de riesgo le resulta asequible al empleador, ¿no? La existencia también de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado es una carga de la prueba y el estado del vínculo laboral y la causa de despido también, ¿no?
si el empleador no justifica la causa de despido, entonces, y no existe una justificación de la causa de despido dentro del proceso aportado por ninguna de las partes, quien pierde el juicio será finalmente el empleador, ¿no? Por ejemplo, el trabajador podría ganar una demanda en la que alegue simplemente que fue despedido de manera arbitraria y constate que se ha extinto el vínculo laboral, ¿sí? Y así no exponga razones por las cuales el despido habría sido arbitrario, si al final el empleador también recae en dicha omisión, será el empleador el que pierde el juicio. ¿Por qué? Porque en todo caso la carga de la prueba de la causa del despido finalmente recae en el empleador. Hablar de la carga de la prueba nos lleva a hablar a una institución que, digamos, en los últimos años en nuestro país ha tenido mayor auge, que es la carga dinámica de la prueba, ¿no? Ciertamente recogida en algunas sentencias del Tribunal Constitucional y ahora de la Corte Suprema, sobre todo en casos laborales. La carga de la prueba dinámica constituye una flexibilización de las reglas tradicionales de la carga de la prueba, ¿no? Involucra que el juez va a poder establecer cuál es la carga de la prueba de acuerdo a cada caso concreto. Entonces, evaluará, por ejemplo, quién tiene el mejor acceso a las pruebas, quién está en mejor posición de producir las pruebas, a efectos de establecer que la carga de la prueba le resulte aplicable o atribuible a cierta parte, ¿no? Esta carga de la dinámica de la prueba tendría su fundamento en el principio de igualdad y es bastante aplicable, por ejemplo, en casos de negligencia médica, ¿no? En donde la carga de la prueba precisamente recae en la parte demandada, quien comúnmente es la que domina, sobre todo, documentación de índole médica que podría determinar o no la existencia de negligencias. En ese contexto, la carga dinámica de la prueba, entonces, permitirá que el juez, dependiendo cada caso concreto, establezca a quién le resulta atribuible la carga de la prueba. Esta es una teorización que ciertamente ha sido, o nace a partir de algunas exposiciones de Jorge Peirano, jurista argentino, pero que no ha dejado de tener algunas críticas también por otra parte. Por ejemplo, Jordi Ferrer rescata o resalta algunos cuestionamientos a la carga dinámica de la prueba, ¿no? Señala que vulnera el principio de legalidad. En algunas ocasiones podría vulnerar el principio de legalidad si es que el ordenamiento jurídico no reconoce expresamente la posibilidad que el juez pueda finalmente atribuir la carga de la prueba. Y de hecho, en nuestro país ocurre eso. No tenemos alguna norma procesal que hoy por hoy habilite finalmente la aplicación de carga dinámica de la prueba de manera expresa, ¿no? Desde la legalidad. Aunque ciertamente los órganos jurisdiccionales la han venido aplicando. Ahora, bueno, hay una crítica de la legalidad a partir de dicha situación que se pretende superar con la reforma del Código Procesal Civil, ¿no? El proyecto de reforma, finalmente se ha reconocido la aplicación de la carga dinámica de la prueba y esta evaluación que de acuerdo a cada caso concreto va a tener que efectuar el juez, ¿no? ¿De qué manera? Por ejemplo, dice el proyecto de reforma del Código Procesal Civil que el juez va a tener que evaluar en el caso concreto a quién le resultaría atribuible la carga de la prueba y advertirle antes de emitir una decisión que la carga de la prueba le resultará atribuible a dicha parte para que pueda ejercer su derecho de defensa, ¿sí? Eso es lo que dice a grandes rasgos el proyecto de reforma. También se señala que la ausencia, naturalmente, de haberse prescrito la posibilidad de aplicar una carga dinámica de la prueba en la normativa procesal, podría constituir una vulneración al principio de seguridad jurídica. Y esto es porque el litigante no podría identificar cuáles son las consecuencias de no probar el hecho. Claro, recordemos que la carga de la prueba tiene un rol informador, ¿no? Yo sé que si no pruebo determinado hecho puedo perder. Entonces, mi interés es finalmente el que me motiva a presentar determinadas pruebas para no perder el juicio. En tal contexto, esa previsión es ausente cuando se habla de la carga dinámica de la prueba.
claro, el proyecto de reforma pretende sanear eso con la finalidad de que previamente el juez advierta a las partes a quién le resultará atribuible la carga de la prueba a efectos de que precisamente pueda ejercer el derecho de defensa y solucionar este problema, ¿no? El problema de identificar las consecuencias de no probar el hecho. A la vez también se señala que vulnera el principio de imparcialidad del juez y que consecuentemente se corre en riesgo de actos arbitrarios. Y esto es porque los jueces finalmente podrían atribuir cargas dinámicas de la prueba que no tengan precisamente una respuesta desde la óptica de igualdad y la facilitación o el acceso a la prueba, ¿no? La facilidad del acceso a la prueba. Entonces, son algunas críticas que se generan en relación a la carga dinámica de la prueba. A pesar de ello, y como se los mencionaba, nuestra jurisprudencia ha venido reconociendo la aplicación de una carga dinámica de la prueba, como es en el caso de la casación laboral 17885-2017 del SANTA, ¿no? Específicamente lo ha hecho en casos de horas extra, en donde ciertamente yo creo que hay algunos problemas de conceptos, pero como institución lo está reconociendo aquí la Corte Suprema, ¿no? En este caso, ha señalado precisamente que la carga de la prueba en el proceso laboral es dinámica, lo que implica que la mayor parte de ella debe caer en la parte que se encuentre en mejores condiciones de aportar los medios probatorios. Es lo que ha señalado. Ahora, esto lo ha señalado en un caso en donde se habría solicitado la exhibición del reporte de asistencia de la parte demandante con el fin de que la demandada lo presente y se pueda acreditar la prestación en sobretiempo. Exhibición que no cumplió la parte demandada y consecuentemente permitió adoptar conclusiones en contra de ella, ¿no? A partir de dicha situación, la Corte Suprema reconoció que es aplicable el artículo 29 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, en donde precisamente permite extraer conclusiones en contra de las partes de acuerdo a su comportamiento. Pero aquí hay un problema. El artículo 29, como lo veremos más adelante, no propiamente te habla de carga dinámica de la prueba. Es más bien, o te regula más bien, las consecuencias del incumplimiento de un deber de colaboración procesal, una cuestión completamente distinta, ¿no? Entonces aquí consideramos que hay, como le decía, una imprecisión de parte de la Corte Suprema al reconocer la existencia de carga dinámica de la prueba, al intentar de alguna manera hacer énfasis de esta forma de distribución de carga de la prueba en un caso concreto de horas extra, pero hacer gala del artículo 29, que poco o nada tiene que ver en realidad con carga de la prueba. Y esta misma situación ha recaído también en algunas salas, especialmente aquí de Lima, ¿no? Por ejemplo, en las sentencias emitidas en el expediente 1921-2019 y 12970 del 2019, también, pues, a consecuencia de la obstrucción de la actividad probatoria, al ser que la parte demandada no habría cumplido con presentar o no había cumplido con presentar los registros de asistencia de la parte demandante, se adoptaron conclusiones en su contra por haber obstaculizado la actividad probatoria, haciendo referencia a precisamente la carga dinámica de la prueba. Pero eso nuevamente no es carga dinámica de la prueba. Eso nuevamente, la obstaculización del proceso, es un mecanismo de presunción que reconoce nuestra normativa en el artículo 29. Entonces, cosa distinta. Y en el pleno del año 2021, segundo pleno jurisdiccional distrital en materia laboral y procesal laboral de acá de Lima, se abordó precisamente este tema, enfáticamente, sobre la aplicación de la carga de la prueba dinámica en los casos de horas extra. Y en tal contexto, consideraron que la carga de la prueba, así lo dicen, la carga de la prueba se revierte a la demandada, es decir, hacen referencia a una supuesta carga dinámica de la prueba, se revierte a la demandada si es que no cumple con exhibir el libro de control de asistencia, cualquier otro documento que lo sustituya. ¿En aplicación de qué? Del famoso artículo 29 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Nuevamente, el artículo 29 no tiene nada que ver con carga de la prueba. Entonces, el concepto de carga dinámica de la prueba involucra atribuirle los efectos de esta regla de juicio a la parte que tiene mejores condiciones de probarlo, ¿sí? Y si finalmente no lo presenta, bueno, por aplicación de la regla de juicio, la decisión va a ser de que pierda finalmente el proceso. Pero no es una presunción que yo
arribe a consecuencia de la conducta de las partes, que es lo que me señala el artículo 29. Particularmente creo que cuando hablamos de carga de la prueba dinámica, en nuestro proceso laboral podemos tener algunos problemas precisamente por las críticas a las que he hecho referencia. Y creo que una mejor respuesta para casos como el planteado, por ejemplo, el de horas extra, está en el deber de colaboración procesal, que sí forma parte del artículo 29 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, ¿no? Como digo, cosa finalmente distinta. Entonces ahora pasamos a un segundo tema, ¿no? Y pasamos a un segundo tema que es precisamente el deber de colaboración procesal. ¿Qué entendemos por un deber de colaboración procesal? Cuando hablamos de un deber de colaboración procesal, hay que identificar en primer término la existencia de una carga de aportación probatoria. Hay una primera diferencia con carga de la prueba. Recordemos que la carga de la prueba no determina una carga de aportación. Un deber de colaboración procesal sí determina una carga de aportación. Y entonces existe en las partes una obligación de aportar las pruebas, ¿sí? Y la legislación, ante el incumplimiento de dicha obligación, debería de determinar cuáles son las consecuencias, cuáles son las sanciones. Las típicas sanciones, en estos casos, pueden derivar desde una multa, una denuncia penal, hasta también perder el proceso, a partir de las presunciones que en su contra se podrían adoptar, ¿no? Entonces, el lineamiento ante un deber de colaboración procesal, en primer término, involucraría evaluar la existencia de una carga de aportación, para luego determinar cuál es la sanción aplicable ante el incumplimiento de dicha carga de aportación, ¿sí? Por ejemplo, esta carga de aportación puede generarse a consecuencia de una exhibición solicitada por la parte demandante, en donde la parte demandada se encuentra ya en la obligación de presentarla, o, en todo caso, en un requerimiento de oficio de parte del juez, en donde precisamente solicite la presentación de algún documento en concreto, ¿sí? Si existe esto, un pedido de exhibición, y si existe también una solicitud de oficio de parte del juez, un requerimiento de oficio, ¿sí? La legislación debería de establecer que ante el incumplimiento de actuar esa exhibición o actuar esa prueba de oficio, se podrán adoptar conclusiones en contra de la parte omitente, ¿no? La parte que lo omite. Y en este caso, la consecuencia debería ser la de perder el proceso. Este esquema es el que nos presenta el ya tantas veces mencionado artículo 29 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, que nos dice, el juez puede adoptar conclusiones en contra de las partes por su conducta en el proceso. Esto es relevante cuando una de las partes obstaculiza la actividad probatoria, lo que ocurre en los siguientes casos. No se cumple con las exhibiciones ordenadas, se niega la existencia de documentación propia de actividad jurídica, se impide o niega el acceso al juez, a los peritos, a los comisionados judiciales, al material probatorio en los lugares que se encuentre, y se niega a declarar o responde evasivamente. Entonces, de hecho, el artículo 29 tiene una respuesta específica para casos como el planteado. Volviendo al ejemplo de las horas extra, si el trabajador solicita la exhibición del registro de asistencia y el empleador no lo presenta, lo que está haciendo es incumplir con un deber de colaboración procesal que habilita al juez a adoptar conclusiones en contra de este. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, voy a entender que lo expuesto por la parte demandante respecto a que siempre hizo horas extra en 3 horas diarias es cierto, porque tú incumpliste con tu deber de colaboración. Tú, parte demandada, incumpliste con tu deber de colaboración. Así es como opera el artículo 29. Por eso es que le digo que la respuesta en los casos de horas extra, si bien nuestra jurisprudencia ha reconocido la existencia de la carga dinámica y su aplicación a nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Al momento de operativizarlo, hace referencia al artículo 29, que poco o nada tiene que ver con carga de la prueba, con carga dinámica de la prueba, sino con un deber de colaboración procesal que es completamente distinto. La carga de la prueba no es una institución que determine la carga de aportación probatoria.
el deber de colaboración procesal es una institución que sí reconoce la carga de aportación probatoria y reconoce consecuentemente una sanción al incumplimiento de dicha carga de aportación. Y por eso la diferencia o la necesidad de diferenciar entre instituciones, entre carga de la prueba y presunciones que se pueden adoptar como consecuencia del incumplimiento de este deber de colaboración, ¿no? Prescrito en este artículo 29. Particularmente la jurisprudencia que hemos repasado, aunque he querido hacer referencia a la carga dinámica de la prueba, vemos que en realidad, ahora carga dinámica de la prueba, vemos que en realidad el mecanismo de solución fue este, el del incumplimiento del deber de colaboración procesal, no el de la carga de la prueba. ¿Y por qué es una respuesta, digamos, jurídicamente más sólida que la de aplicación de la carga dinámica de la prueba? Porque si recurro a los deberes de colaboración procesal, todas estas críticas a la carga dinámica de la prueba que puedan afectar el principio de legalidad, que puedan afectar finalmente la imparcialidad, ¿no? Que vulnera el principio de seguridad jurídica, etcétera, de alguna manera omito dicha discusión porque no voy a estar aplicando esa institución. Lo que voy a aplicar es la consecuencia del incumplimiento de un deber de colaboración procesal prescrito en el artículo 29, ¿sí? Entonces es una solución bastante oportuna en los casos de horas extra. Así como en cualquier caso, hace algún tiempo he tenido algún caso en la que hubo una obstrucción de la parte finalmente demandada, demostrar, por ejemplo, los cuadros de categorías y funciones y responder también evasivamente, negando la existencia de categorías dentro de la empresa, ¿ya? En un caso en donde se estaba discutiendo la reducción de la categoría y la remuneración como acto de hostilidad. Eso debe de conllevar al juez a adoptar conclusiones en contra de la parte que no ha cumplido con presentar, ¿no? Si yo quiero acreditar finalmente que el puesto A y el puesto B tienen categorías distintas y para eso pido la exhibición del cuadro de categorías y funciones y la parte demandada no lo presenta, la conclusión del juez en ese supuesto fáctico debe de ser que sí, en efecto, como lo propone la parte demandante, pertenecen a categorías distintas por aplicación de este artículo 29. ¿Okay? La Corte Suprema en la casación laboral 17885-2017 del Santa, precisamente recogiendo algunas citas de Ricardo Enríquez, reconoció cómo opera en realidad este artículo 29 y cómo podemos adoptar presunciones en contra de la parte que finalmente obstruye la actividad probatoria, ¿no? Dentro de ello, ha considerado en primer lugar que la conducta debe ser manifiestamente contraria a la ética. Obstruir la actividad probatoria, no cumplir con una exhibición, creo que lo evidencia, ¿no? A la vez también, esto, bueno, se califica, dice también, por la intención que impida o entorpezca la consecuencia de la verdad o utilizar los medios de ataque o defensa manifiestamente infundados. A la vez, un segundo elemento es que el magistrado debe sustentar las razones por las cuales se emplea la presunción legal. La cuestión no sería más que normativa. La necesidad de prueba de una de las partes y la forma que hizo el ofertorio probatorio y la negativa injustificada de cumplir con el mismo de la contraparte, ¿no? En el caso, finalmente, de las exhibiciones. Y un tercer punto, y bastante importante, es que el juez, la única conclusión que puede adoptar el juez a consecuencia del incumplimiento de este deber de colaboración procesal debe de ser de orden fáctico, ¿sí? En relación a los hechos. Y esta debe de sumarse, en realidad, a efectos de poder determinar una sentencia o la decisión contenida en una sentencia, a cuestiones de derecho, ¿no? No puede servir de razón única porque también debe de servir a razones de derecho la declaratoria de fundabilidad o no de una demanda. Entonces, las conclusiones a partir del incumplimiento del deber de colaboración procesal deben de ser precisamente la de orden fáctico, ¿no? En cuestiones de hecho. Si ofrezco una prueba para acreditar determinado hecho y la contraparte no cumple con la exhibición solicitada, entonces el hecho propuesto debe de ser considerado como verdadero para efectos del proceso, ¿sí?
Esa sería, en resumen, la situación o la implicancia de este deber de colaboración procesal. Entonces, vamos respondiendo un poco a la pregunta que nos planteamos al inicio. ¿Cuál es la mejor respuesta? Dependerá naturalmente de cada caso, ¿no? La carga de la prueba puede ser una buena respuesta dependiendo los casos y dependiendo de la complejidad, ¿no? Pero la carga de aportación, o mejor dicho, el incumplimiento de un deber de colaboración procesal y hacer manifiesto ese artículo 29, me parece una mejor respuesta en casos en donde presumiblemente se requiera aplicar una carga dinámica de la prueba. En vez de aplicar una carga dinámica de la prueba, una mejor respuesta es el de aplicar los deberes de colaboración procesal y la presunción que te reconoce este artículo 29. ¿Sí? Es una herramienta bastante importante. Y ojo que nuestra nueva ley procesal de trabajo contiene una serie de presunciones, ¿no? Una serie de presunciones. Por ejemplo, el artículo 19 que finalmente contempla, y eso es algo bastante importante, que la falta de negación de un determinado hecho en la contestación de la demanda se debe de considerar como un hecho admitido. Entonces, si alguna parte demandada no niega todos los hechos, el juez no tiene más que considerar el hecho como admitido, el hecho propuesto por el demandante como admitido, y ya no actuar más pruebas respecto a ese hecho en concreto. Cuestión que también debe tomarse en consideración a la hora de los fallos. Entonces tenemos una norma bastante potente en relación al aligeramiento en la forma de probar determinadas cuestiones. Hablando del tercer punto que nos convoca el día de hoy, que está referenciado específicamente en las presunciones legales, ¿no? Es importante partir primero de lo que es un indicio, ¿no? Un indicio constituye una prueba de un hecho relacionado con la controversia. Ciertamente, un indicio no es una prueba plena del hecho, materia de controversia, es decir, de lo que quiero o no quiero probar en el proceso, sino que es un hecho relacionado, ¿no? No es un hecho relacionado. Yo justifico mi demanda que estoy sufriendo de actos de hostilidad, ok, hay una serie de indicios que en la suma de estos podrían determinar la existencia realmente de dicho acto de hostilidad. Para que estos indicios de alguna manera puedan conllevar a que aplique una conclusión, es preciso entonces hacer hincapié de las presunciones, ¿no? Una presunción en sí es el razonamiento lógico-crítico que lleva al juez a tomar una certeza de un hecho investigado a partir de uno o más indicios, ¿no? En razonamiento, que parte desde los indicios y que me permitirá arribar a una conclusión, es una presunción legal, ¿no? Esa es la presunción legal. Tenemos presunciones simples o judiciales, por ejemplo, están estructuradas de esta manera, ¿no? Hablando de todo el esquema de la presunción, ¿sí? Una presunción simple o judicial es aquella en la cual el juez, por su propia experiencia y por las circunstancias que acarrean al proceso, le permitirá, a partir de una serie de indicios, adoptar una determinada conclusión respecto a los hechos que son materia u objeto de prueba. En tal consecuencia, el juez lo que tiene que evaluar en primer término es una premisa mayor, que está conformada usualmente por una regla de experiencia, seguido de una premisa menor, que está conformada por una serie de indicios, y finalmente puedo arribar a una conclusión, que en otras palabras sería el hecho presunto, ¿no? El hecho presunto. El artículo 23.5 de nuestra nueva ley procesal de trabajo precisamente reconoce que cuando en la demanda y en la prueba actuada aparezcan indicios que permitan presumir la existencia de un hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto. Vean la potencia en realidad de este articulado. O sea, no te dice que puede darlo por cierto, no, debes darlo por cierto. Si hay indicios, dalo por cierto, señor juez, ¿no? Ese es el mandato de este artículo 23.5. Un ejemplo de una presunción simple judicial puede ser el siguiente, ¿no? Partiendo de la premisa mayor o la máxima de la experiencia, y está conformada sobre todo por los conocimientos técnicos, sociales y filosóficos, finalmente, del juez, ¿sí? Una premisa mayor en un caso de nulidad de despido puede ser la siguiente. Si se está pretendiendo la reposición por haber sufrido un despido calificado como nulo a consecuencia de mi afiliación sindical,
el empleador, el juez debe de reconocer como premisa mayor, ¿sí? A partir de su máxima de la experiencia, que el empleador suele ocultar que el despido formulado por el empleador se sustente en un motivo prohibido, previsto en la nueva ley, en el artículo 29 del Decreto Supremo 00397-TR. En efecto, en nuestro país y con la asesoría que tiene incluso los empleadores, resultará inusual que el empleador le diga, te despido porque te has afiliado al sindicato. Comúnmente esa puede ser su intención, pero eso lo pretende ocultar. Entonces, la premisa mayor, en un caso como el propuesto, implicará que el juez evalúe finalmente dicha situación y reconozca que en nuestro país y los empleadores suelen ocultar el verdadero motivo del despido, en este caso, la afiliación sindical. Y a partir de ahí comenzar a construir el argumento con las premisas menores que se puedan haber adquirido, con los indicios. Si, por ejemplo, hay un indicio que acredita que el trabajador se afilió al sindicato meses antes de su despido, que no se le renovó su contrato de trabajo a plazo fijo, que está desnaturalizado, y además que no se inició un procedimiento de despido, la conclusión no puede ser otra, por la proximidad del tiempo y por la falta de sustento en el cese, que la afiliación sindical fue el motivo de despido, ¿no? Una presunción judicial se construye de esta manera, partiendo de la máxima de la experiencia, de la premisa mayor, para finalmente evaluar los indicios desde la premisa mayor, ¿sí? Lo que me permitirá adoptar conclusiones o conclusiones adecuadas dentro del proceso. En el caso de las presunciones legales, esta inferencia presuntiva ya se encuentra establecida por la norma. El juez no se va a remitir entonces a una máxima de la experiencia para esquematizar cuál va a ser el juicio de valor o la decisión que va a adoptar, ¿no? Ya hay un mecanismo de facilitación en el juez establecido propiamente en una norma, en donde la norma te dice, ante la existencia de determinados hechos base, vas a concluir de determinada manera, ¿no? Entonces, hay una omisión o una flexibilización, digamos, del análisis lógico-jurídico. Ciertamente, no es que no exista un análisis lógico-jurídico respecto al ejercicio presuntivo, sino que no le resulta exigible al juez porque ya fue efectuado o elaborado por el legislador, ¿no? Y un ejemplo de esta presunción legal es el del 23.2 del artículo 23 de la nueva ley procesal de trabajo, ¿no? La reconocida presunción de laboralidad. Esta presunción de laboralidad te determina que acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de un vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo a prueba en contrario, ¿no? Como vemos, existe un hecho base, que es la prestación personal de servicios. Se presumen algunos hechos, como es la existencia de la remuneración y subordinación, para poder concluir que hay un contrato de trabajo a plazo indeterminado. En efecto, aquí hay, digamos, un aligeramiento de la evaluación o el análisis lógico-jurídico que va a efectuar el juez, ¿no? Basta con que existan estos elementos para la prestación de servicio, que acreditan la prestación de servicio, para concluir finalmente la existencia de un contrato de trabajo. Ciertamente, hay algunas críticas en relación a esta presunción de laboralidad, ¿no? Porque se dice que se le puede estar trasladando al empleador una prueba diabólica. ¿Cómo va el empleador a acreditar que no existe un contrato de trabajo? ¿Cómo va el empleador a acreditar que no existe subordinación si finalmente son hechos inexistentes? No sería razonable acreditar hechos inexistentes. Sin embargo, y haciendo una reflexión a lo largo de estos años de ejercicio, ¿no? Y creo que ese tipo de críticas son oponibles, ¿no? Y particularmente ahora no las comparto del todo. Una presunción legal, si bien puede determinar conclusiones o puede conllevar ya conclusiones inscritas a partir de la determinación de hechos base, resulta importante entender cómo podemos oponernos a estas presunciones legales, ¿no?
WAPS, por ejemplo, nos propone dos tipos de estrategias para poder contradecir una presunción legal. La estrategia de bloqueo y la estrategia de destrucción, ¿no? La estrategia de bloqueo es una técnica que busca atacar el hecho base. Por ejemplo, en el caso de la presunción de laboralidad, lo que buscará la estrategia de bloqueo es acreditar que la prestación que la prestación de servicios no fue personal, ¿no? Claro, el hecho base en el ejemplo es la prestación personal de servicios. Y esto es lo que va a determinar finalmente que yo presuma y concluya la existencia de un contrato de trabajo. Entonces, mi primer mecanismo de oposición a esta presunción de laboralidad tiene que ser precisamente la de bloquear esta situación, ¿no? Acreditar que la prestación no era personal, ¿no? Que esta prestación de servicios, si bien existió, quizás era una prestación que la efectuabas a través de terceros o por orden o mandato de terceros, ¿no? En ese contexto puede aplicarse una estrategia de bloqueo finalmente para acreditar que el hecho base no existió. Y en caso eso no sea posible, puede aplicarse una estrategia de destrucción. La estrategia de destrucción ya no implica atacar el hecho base, sino que implica atacar la conclusión. Si la conclusión es que existió un contrato de trabajo, entonces yo debo de aportar indicios que no existía un contrato de trabajo. Por ejemplo, puedo aportar contratos de locación de servicios válidamente celebrados, puedo aportar eh, declaraciones que acrediten que esta persona no iba personalmente a cumplir un horario dentro de la empresa, ¿no? Puedo acreditar de repente, a través de una exhibición de parte de la SUNAT, ¿no? Que me envíe un reporte de todos los recibos por honorarios o las facturas que esta persona que se imputa como o trabajador determina a quiénes más ha emitido estos comprobantes de pago y con eso ir generando indicios de autonomía, indicios de la inexistencia de un contrato de trabajo. A partir de esa situación, entonces, hay un caso conocido, resuelto por la Corte Suprema, que es esta casación laboral 14440-2013 Lima, en la que considero yo que hubo ciertamente una forma importante de poder hacer ver cómo es que aplica esta estrategia de destrucción, dado que finalmente la Corte Suprema, a partir de la existencia de un contrato de locación de servicios que determinaba que había ciertos índices de autonomía, lo que precisó es de que existían entonces indicios de autonomía y que por tanto se alteraba la aplicación de la presunción de laboralidad. Claro, como hay indicios de autonomía, puede que no exista un contrato de trabajo. Como no existe un contrato de trabajo, entonces, operando esta estrategia de destrucción, no puedo aplicar la presunción de laboralidad del 23.2, ¿no? Respuesta que me parece más que objetiva. Entonces, sí hay formas, no hay que tildar de maliciosa, defectiva, diabólica esta presunción de laboralidad, sino que hay que saber cuáles son las estrategias que podrían aplicarse para oponerse a esta presunción. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si si la parte demandada aporta ciertamente estos indicios de autonomía y se aplica la destrucción de la conclusión? Bueno, la parte demandante en ese supuesto va a tener que presentar pruebas que acrediten la existencia de los otros dos elementos de la relación de trabajo. O sea, porque no le bastó con la prestación personal de servicios para poder aplicar la presunción legal. Voy a tener que presentar pruebas de la remuneración y pruebas de la subordinación. Y solamente acreditadas estos tres hechos, estos tres elementos, ya podría concluir que en efecto existió un contrato de trabajo. ¿Sí? Entonces, eso es un poco en referencia a los que les traía el día de hoy. Es cuestión de poder finalmente evaluar, de acuerdo a cada caso concreto, qué tipo de sucedáneo o qué tipo de facilitación probatoria puedo aplicar dependiendo de cada caso.
Habrán casos que finalmente puedan responder bien a una carga de la prueba, habrán casos que puedan responder o ser solucionados desde el cumplimiento o incumplimiento, mejor dicho, de un deber de colaboración procesal, conforme al artículo 22 de la Ley de Procesal de Trabajo, como que habrán casos también que podrán solucionarse a partir de las presunciones judiciales o legales. En cualquier escenario, el juez entonces está en la posibilidad también, especialmente en los casos de presunciones, de poder arribar a conclusiones adecuadas a partir de cualquiera de estas tres instituciones, ¿no? Mereciendo una mayor objeción, por lo menos de mi parte, la aplicación de una carga dinámica de la prueba en nuestro contexto actual. Bien, entonces, quedo atento por si habría alguna pregunta. Ha sido un gusto exponerles. Tan solo un comentario. Me parece importante el desarrollo que ha hecho nuestro destacado expositor, porque concuerdo con él, ¿no? La ley procesal de trabajo, en el artículo 23 que describe la carga de la prueba, te pone diversos supuestos, diversas cargas tanto para el trabajador demandante como para el empleador. En el caso que no cumplan los mismos, le da solución al juez cómo debe sentenciar. Y en tal sentido, me pareció importante el desarrollo porque muchas veces, y concuerdo con usted, doctor, este tema de la carga de la prueba no es entendido, no es comprendido lo que implica para el proceso y en este caso te da la respuesta sobre qué debes apuntar al presentar tu demanda en materia laboral. Si es en este caso algún tipo de situación en la cual tú indicas que has trabajado para determinado empleador por tal espacio de tiempo, realizando tales labores, le corresponderá al empleador enervar esa afirmación que tú estás haciendo acompañando las pruebas respectivas. Pero esto no se entiende y yo le comento que en muchos casos que se han visto en temas de apelación se aplica erróneamente este artículo 23. Y también es importante, considero que lo que es el principio de colaboración procesal, yo pienso que puede ser mayormente aplicado para efectos de que las partes colaboren para efectos de arribarse hacia el resultado de una sentencia. Porque sí, en lo que yo sí no me encuentro muy de acuerdo y siempre he tenido mis resistencias es en torno a la carga dinámica de la prueba. Porque desde el punto de vista doctrinario, como usted, ese recuento que lo ha hecho, ha sido una creación jurisprudencial, en el caso de nuestro país, porque como usted lo refirió, el antecedente es del profesor Jorge Peirano, de Argentina, y existen muchas resistencias, como usted lo refirió, Jordi Ferrer Beltrán, Jordi Nieva Fenol, también le escuchó al profesor Tarufo en vida, dentro de una publicación que tuvo, también hubo muchas resistencias hasta esto, porque principalmente refiere que se, establece inequidades y establece de que exista una desproporción que finalmente la va a establecer el juez al momento de sentenciar. Evidentemente que el proyecto de reforma del Código Procesal Civil lo está estableciendo previo, no que se puede establecer la carga de la prueba en la sentencia. En materia civil, yo le comento que las sentencias que han aplicado carga probatoria dinámica lo han hecho incluso en casación, es decir, no han dado la oportunidad a que las partes expresen lo pertinente, que creo que el proyecto de reforma del Código Procesal Civil sí lo está indicando. En tal sentido, doctor, ¿qué observaciones o qué recomendación dentro de lo que usted ha referido podría darnos para aplicarse de manera eficaz este artículo 23, tomándose en cuenta una pretensión de materia laboral desde uno u otro ámbito, ¿no? Por ejemplo, si eres trabajador, ¿qué dejar para que lo pruebe el empleador? Y si eres empleador, ¿cómo aplicar correctamente este artículo 23? De acuerdo, gracias. Bueno, sí, comparto lo dicho, Carlos. A ver, hay un rol informador de la carga de la prueba, ¿no? Hay un rol informador. Si bien la carga de la prueba es reconocida como una regla de juicio y que va a conllevar a que el juez pueda adoptar una conclusión y pueda responderse la pregunta, ¿quién pierde el juicio? La respuesta a esa pregunta debe de ser un interés para los litigantes. O sea, los litigantes deben de saber, la parte demandante debe saber que si no prueba, por ejemplo, que el derecho que está reclamando supuestamente en razón de un convenio colectivo y no presenta ese convenio colectivo, puede verse perjudicado, ¿no?
si está reclamando, por ejemplo, la existencia de un acto de hostilidad por reducción de la categoría y no tiene finalmente documentos que acrediten cuáles serán las categorías, bueno, por lo menos saber que debo de pedir la exhibición finalmente de ese documento por parte de la demandada. ¿Por qué? Porque si no lo pruebo, si no digo nada al respecto, claro, ya sé que la consecuencia va a ser que pierda el juicio, ¿no? Entonces, es importante dar lectura al artículo 23 desde la parte litigante, ¿no? Demandante o demandado, para que, si bien no están en la obligación de presentar las pruebas, saber que si no presento dicha prueba, puedo perder el juicio, ¿no? Entonces, la recomendación sí sería armar un caso buscando probar cada uno de los hechos y sobre todo poniendo especial énfasis siempre en poder determinar de acuerdo a mi interés qué pasaría si no presento tal o cual documentación, ¿no? Siempre responder esa pregunta. Y si la pregunta me lleva a ser resuelta por el artículo 23, por esos términos de carga de la prueba, buscar la aportación de pruebas en ese sentido, ¿no? Creo que es por ahí la recomendación a los litigantes. Y algo que me parece sumamente importante, Carlos, y más que el artículo 23 también, es el artículo 29 de la nueva ley procesal de trabajo. Es un artículo que me parece a mí bastante potente, ¿no? Bastante fuerte, desde el deber de colaboración procesal. Reconocer, los litigantes deben de reconocer también que pueden solicitar exhibiciones ciertamente objetivas, ciertamente razonables, ¿no? No van a pedir exhibiciones de documentación inexistente, por ejemplo, que me permitan, especialmente la parte trabajadora, que me permitan poder contribuir a mi posición, poder contribuir a la tesis que he formulado, ¿no? La tesis del caso que he formulado. Si esa exhibición es incumplida, el hecho propuesto que he querido probar con esa exhibición debería dar pie a que el juez adopte una conclusión en su contra, contra la parte demandada, la parte omisiva, precisamente por aplicación del artículo 29. Entonces, a la hora de armar un caso, es importante tener en cuenta el artículo 23 para saber qué probar, qué no probar, y el artículo 29 para saber las consecuencias también del incumplimiento de determinado ofertorio probatorio o exhibición incumplida. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, Andy. ¿Existe alguna pregunta que exista en las redes? Creo que el tema ha sido demasiado claro, didáctico, que sobre todo es un tema siempre el de la carga de la prueba, uno de los cuales siempre en materia procesal es uno de los más controvertidos, ¿no? Que esto, si mal no recuerdo, este tema nació de la doctrina alemana, este tema de la carga de la prueba, y fue difundido ya como una forma de enseñarle al juez cómo tiene que resolver frente a la no prueba o la no liquid, que es lo que se quiere evitar con estas reglas, ¿no? Y las presunciones, como se lo ha referido, son importantes porque también te dan ese camino cómo establecer y concatenar finalmente una decisión estimándose la demanda o desestimándose. Muchas gracias, doctor Alejandro. Siempre es grato poder participar en sus disertaciones y sobre todo que creo que los conceptos esbozados el día de hoy van a ser de utilidad para seguirse reflexionando sobre ese tema que genera bastantes posiciones distintas en torno, principalmente en el tema laboral. Esperando contar con usted en otra oportunidad y agradeciéndole ser parte de esta tercera jornada dentro de las actividades de capacitación por motivo del tercer aniversario de la implementación de la Ley Procesal de Trabajo en este Distrito Judicial de Ayacucho. Muchísimas gracias, doctor, y esperamos contar con usted en otra ocasión. Muchas gracias, gracias por la invitación. Muy buenas tardes, muchas gracias.